La oposición está jugando a la contra. Es decir, no le gusta tener la pelota, la tira para adelante y ve que puede armar con alguna ocasión circunstancial que le pueda permitir rascar algo. Y así es muy difícil ganar elecciones. Te lo voy a preguntar de la manera más terrenal, natural y poco profesional. ¿Qué onda la relación con Victoria Villarroel y el gobierno? Lo que te explican cerca de Villarroel es que el gobierno no acepta disidencias. Y eso es algo que uno lo ve en la práctica. Es decir, no acepta críticas constructivas, no hay tales. Lo dice el mensaje un poco de Karina, lealtad y obediencia. En la política lo que importa es estar en la agenda de discusión. Es decir, el temor que le tiene el político no es al odio, es a la indiferencia. Donde dejaron de hablar de vos no existís más. Mencionaste a los gobernadores, mencionaste aparte del radicalismo, cómo está tratando de conservar ahí sus bastiones en las provincias. Y sé que escribiste ayer, si no me equivoco, la publicaste, una nota medio entre ese tire y afloje que está habiendo entre gobernadores y la Casa Rosada o el oficialismo. ¿Cómo estás notando esa relación y cómo puede llegar a influir en los próximos meses y en las elecciones que hablábamos al principio? Bueno, la relación de los gobernadores con Milei es bastante desafiante en términos de que tenés muchos gobernadores que son bastante dialoguistas o están bastante abiertos a apoyar a Javier Milei donde lo creen necesario, pero en un contexto donde el gobierno no les da nada a cambio. Entonces hay un tira y afloje ahí bastante complicado, que es que tenés, por ejemplo, los gobernadores que antes conformaban lo que era Juntos por el Cambio, no sé, Ignacio Torres en Chubut, Rogelio Frigerio en Entre Ríos, Orrego en San Juan, Poggi en San Luis, después los radicales, todos esos que tratan de ayudar, de acompañarlo a Milei en el Congreso, decir, bueno, no le vamos a votar estas leyes en contra, no le vamos a tirar abajo los vetos, con la idea de que a cambio el gobierno después los retribuya desde lo que son los recursos coparticipables. Voy a hacer una breve explicación, pero lo más breve posible para no aburrirlos. Las provincias alegan que desde 2023 para acá perdieron más o menos 7.000 millones de pesos en materia de recursos coparticipables. ¿Por qué? Porque el gobierno básicamente congeló dos cosas. Por un lado, lo que se llaman aportes del Tesoro Nacional, y por otro, lo que es el dinero que se recauda con los impuestos a los combustibles, que eso después se le daba a las provincias para arreglar rutas nacionales, etc. El gobierno suspendió la obra pública, no hay prácticamente infraestructura nacional, todo lo que se construye hoy en día en la Argentina depende más de las provincias o de los municipios, y eso requiere mucha plata que las provincias no tienen, en su mayoría, y estos aportes del Tesoro Nacional. Entonces, lo que los gobernadores le reclamaban a Milei era, vos danos lo que es nuestro, digamos, danos estos recursos que por ley son nuestros. El gobierno dice que no, dice que los aportes del Tesoro Nacional son solo para usar en casos de emergencia, cosa que en la ley más o menos dice eso, pasa que usa un concepto tan amplio que los gobernadores dicen, bueno, nosotros tenemos una emergencia educativa, tenemos una emergencia en salud, tenemos una emergencia en no sé qué, necesitamos la plata. Y siempre han sido un mecanismo de los gobiernos, de todos los gobiernos, la famosa frase látigo y billetera, para darle el dinero a las provincias que te acompañaban con las decisiones de gobierno y la ajustás un poco más cuando no te acompañaban. Entonces los gobernadores están con ese tironeo y están viendo que el Ejecutivo, que la Casa Rosada no les da las respuestas. Y eso no es gratuito, porque ¿qué es lo que pasó? En el Congreso hay un buen número de diputados y senadores que responden a las provincias. Es decir, que más allá de su identidad partidaria, tienen mucha relación con los gobernadores. Entonces, si el gobernador le dice, vos vota esto, los muchachos van y lo hacen. Entonces, el gobierno viene de sufrir, tanto en diputados como en el Senado, una derrota legislativa muy importante. Porque la última sesión del Senado, que fue un despelote, donde el gobierno terminó acusando a Villarroel de traidora, se aprobaron por lo menos 5 proyectos de ley. Se me viene a la mente, declaración de emergencia en discapacidad. Se dio aumento para las jubilaciones, la reposición, digamos, de la moratoria previsional, se volteó el veto a Bahía Blanca y se le dio media sanción a los proyectos de los gobernadores para que les den más recursos a las provincias. Todos proyectos que el gobierno dice
esto atenta contra el equilibrio fiscal, nos vienen a romper el programa económico. Ahora, el gobierno dijo que va a vetar todas esas leyes, pero para eso necesita los votos. Y ahí los gobernadores juegan un papel muy importante. Si el gobierno sigue en esa posición intransigente de no darles nada a las provincias, y bueno, puede llegar a enfrentar una complicación en el Congreso. Según Milei, no es tan grave la situación, es decir, ellos confían en que el programa es robusto y que puede aguantarse un par de golpes y que en todo caso después de las elecciones, cuando renueven las cámaras, van a tener las mayorías necesarias para revertir la situación. Ahora, incluso en el mejor de los escenarios, de que Milei le vaya muy bien en las elecciones, no alcanza, no llega a tener mayorías. Es decir, va a tener que negociar igual. Y por otro lado esto, el costo que puede tener en la confianza hacia afuera y hacia adentro del ecosistema político, que de repente el Congreso empieza a actuar por su cuenta, es decir, que el gobierno pierda el control sobre el Congreso. En ese panorama que tenemos, en ese desafío que tiene Javier Milei, en Casa Rosada se empezaron a acercar, medio en silencio, sin darle mucha rosca al tema, se empezaron a acercar a algunos gobernadores, los más dialoguistas sobre todo, empezaron a reunirse con Guillermo Francos, con Lule Menem. El otro día hubo una reunión de 4 gobernadores con estas 2 figuras que menciono, con Karina Milei y también y Lisandro Catalán, que es la mano derecha de Francos, para empezar a charlar sobre estos proyectos para darle recursos a las provincias, o bueno, también sobre las alianzas electorales de cara a octubre, porque acá está lo otro. De repente los gobernadores dicen, bueno, vos no me vas a pagar, o sea, no me vas a dar la plata, bueno, pagame en términos políticos, que eso puede significar una alianza electoral. Pero si vos vas y les competís a los gobernadores en su provincia, si vos vas y no les pagás la plata de las rutas y no les das los recursos de los ATN, y bueno, ahí está la pregunta de cuánto pueden llegar a aguantar los gobernadores sin decir, bueno, yo voy a responder también. Ahora, ¿cuál es el desafío? Y con esto termino. ¿Cuál es el desafío que tienen los gobernadores? Y por eso también está esta relación tan ambigua con el gobierno, decir, bueno, no somos oposición, tampoco somos oficialismo. Yo te estoy hablando de los 18 gobernadores que firmaron el Pacto de Mayo. No te hablo de Axel Kicillof, no te hablo de que son los más opositores, que aún así, no sé, se me viene el caso solamente Infran. Infran, que es súper alineado con el kirchnerismo totalmente, no es una figura que vos ves en los medios despotricando contra el gobierno de Javier Milei. Es decir, todos dialogan en mayor o menor medida. Pero bueno, ¿cuál es la situación que tienen estos gobernadores? Que en sus provincias Milei mide muy bien. Claro. Entonces, si vos sos el gobernador de Córdoba y en Córdoba Milei sacó 60, 70 puntos en el balotaje, no tenés mucho margen para ser opositor. O tenés que ver cómo haces para ser opositor, pero no perder el voto del votante de Milei. Entonces, esa es una gimnasia muy difícil de llevar y es eso, bueno, las discusiones que se dan acá en Casa Rosada. Sí, porque además, básicamente, para tal vez en pocas palabras podríamos llegar a decir, ok, los gobernadores tienen los diputados y senadores para negociar y pedir esa plata que necesitan, pero como contracara, el oficialismo tiene la buena imagen de Milei y que te puede poner en peligro las siguientes elecciones como para negociar. Entonces uno te tira con los legisladores que ya tiene y la plata que necesita, y el otro te tira con la buena imagen que tiene Milei y Y los con votos. los recursos, porque también tienen los recursos. De repente el gobierno dice, bueno, vos me querés votar en contra, perfecto, no te doy un peso más. Tal cual. Te corto el chorro. No sé, ayer Nacho Torres estaba negociando o estaba en una mesa con Guillermo Francos, el titular de YPF, Horacio Marín, y el presidente de Nucleoeléctrica, Demian Reidel. Estaban hablando sobre la instalación de una planta, o sea, para empezar a extraer uranio en Chubut. De repente el gobierno dice, ¿te haces el vivo? Bueno, perfecto. Eso no te lo van a decir acá. Pero la política incluye todo, digamos. Las negociaciones desde las obras hasta plata para un proyecto. Es decir, los gobernadores lo que necesitan es los recursos para funcionar. Tal cual. Después lo Sí, demás es secundario. sí, y además también lo que pensaba es, ok, en una vieja política, tal vez el gobernador podría haber dicho, el presidente no nos está dando los recursos que son nuestros y los provincianos podrían haberse alineado debajo de esa bandera. Pero yo creo Ujú. que con el discurso de la casta, de el Estado es gigantesco, de no presenta soluciones,
hasta incluso esa estrategia te puede llegar a salir mal, porque puede haber gente que te diga, ok, no te da los recursos, entonces achicá el Estado que los recursos te van a dar. Ni hablar. Bueno, eso es una discusión puertas adentro que tiene que dar cada provincia. Y que algunas lo hacen, es decir, salen a los medios a decir nosotros también achicamos. Es decir, de repente el tema, la motosierra se coló en la agenda y pasó a un primer plano. Para bien o para mal, qué sé yo. Kicillof, por ejemplo, lo agarró como estandarte en su campaña para decir, bueno, nosotros no somos eso. Es decir, mientras Javier Milei ajusta tal cosa, nosotros vamos y inauguramos casas, ponele. Entonces, pero todo termina girando alrededor del tema que instaló el gobierno, que es la eficiencia del Estado, el ajuste. Pasa que, bueno, la bandera del gobierno quizás es ajuste total, es decir, el Estado no tiene que estar, y los gobernadores te dicen, en su gran buena mayoría, no, el Estado es necesario. Es decir, sobre todo en provincias como, no sé, vos te vas a la Patagonia, hay rutas donde el sector privado no va a ir jamás. Hay pueblos de 200 personas perdidos en la estepa patagónica que si ahí no va el Estado no va a ir nadie. Y eso te lo dicen ellos. Entonces, bueno, ese es un tira y afloje muy difícil de llevar. Sí, me acuerdo, mira, y comentarios sobre esto que lo escuché a Sturzenegger justamente decir lo que hace Kicillof diciendo que él no quiere motosierra y todo lo contrario, a nosotros nos cae bárbaro. Y como, bueno, desde ahí se empieza a jugar justo la estrategia y él decía que para él que Kicillof está bien, obviamente es juego político, ¿no? Son estrategias, es siempre de cara afuera y puertas para adentro. Puede llegar a pasar otra cosa, aprovechando que justamente vos sos una de esas personas que está puertas adentro, y algo que mencionaste que hizo mucho ruido y me gustaría saber también lo que nos puedas contar, tu opinión y cómo se vivió tal vez esos primeros días, te lo voy a preguntar de la manera más terrenal, natural y poco profesional. ¿Qué onda con Villarroel y qué onda la relación con Victoria Villarroel y el gobierno? Si llegaste hasta acá, entiendo que te gustó la charla y en caso que así fuese, por favor no te olvides de suscribirte, que a vos YouTube no te va a cambiar en lo absoluto, no te muestra notificaciones nuevas, no te cambian nada y a mí es el último requisito que me falta para que me empiecen a pagar por el contenido y poder cumplir mi sueño de vivir de hacer entrevistas. Así que por favor, es un clic acá abajo, no te cambian nada y a mí realmente me ayudas mucho.